Amigas y amigos, muy buenas para todos. El placer de saludarlos una vez más. Pasó otra jornada de la Copa Mundial 2026. Y bueno, vamos a hablar del partido que se jugó esta madrugada del domingo, donde Japón goleó por 4-0 a la selección de Túnez en el estadio BBVA Vancouver, en la ciudad de Monterrey, México. La selección de Japón goleó por 4-0 a Túnez en el partido número 1000 de las Copas Mundiales de Fútbol para subir al segundo lugar de este grupo F. En la selección en Japón goleó este domingo 4-0 a Túnez en el partido 1000 de las Copas Mundiales de Fútbol para subir al segundo lugar tras Países Bajos, que previamente había vapuleado a Suecia por 5-1. Y fue el segundo compromiso de la historia entre estos dos equipos, entre Japón y Túnez, que se había enfrentado en el Mundial de Corea y Japón en el año 2002. Bueno, y fue en la última fecha de ese año, del 14 de junio del 2002, que ganó 2-0 con goles de Morishima y Nakata. Fue el único antecedente que se disputó en la fase de grupos de este Mundial de Corea-Japón 2002. Era el segundo enfrentamiento. En Monterrey, en norte de México, Japón cumplió con todos los pronósticos. Pasó por encima de las Águilas del Cartago, que pese a la llegada del técnico francés Hervé Renard, en lugar del destituido Sabri Lamouchi, sucumbieron con dos goles de Ayase Ueda, uno de los Daichi Kamada y otro de Junta Ito. Los samuráis azules salieron a proponer el partido en el minuto 4, tomaron la ventaja con el gol de Kamada a pase de Keito Nakamura, después en los cuales los asiáticos impusieron condiciones de dominio en mitad de cancha. En el minuto 9, vamos a repasar qué pasó en el minuto 9. Kamada pisó el área con peligro y Túnez se salvó con una oportuna aparición del zaguero Dylan Brown. Un minuto después fue el guardameta Aymen Darkem que evitó el gol en un ataque peligroso de Takeiro Tomiyasu. Túnez hizo ajuste de su línea de 5 defensas, detuvo a los japoneses, pero en el minuto 31 el cuadro que dirige Jaime Moriyasu amplió la diferencia con un remate derecha de Ueda al ángulo desde fuera del área con asistencia de Kou Itakura. Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad, aunque comenzó la segunda con el control de la posición no inquietó la defensa tunecina hasta que en el minuto 69 Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Ida y le puso una pelota a Ito, quien anotó de derecha. Ante la princesa Isaiko de Nakamoto, los japoneses siguieron adelante, en presencia también de algunas leyendas mundiales como el campeón mundial español Sergio Ramos y el delantero búlgaro Risto Isoy, leyenda de la selección de su país. En el minuto 84 los asiáticos pusieron el 4-0 con un cabezazo de Ueda a pase de Kaiushu Sano, para confirmar el cómodo y amplio triunfo que les permite situarse con 4 puntos, los mismos que Países Bajos, que lidera el grupo por haber anotado un gol más. Suecia suma 3 unidades y Túnez ya se quedó fuera sin puntos. Vamos a repasar las estadísticas de este compromiso. 3 remates contra 10. Un remate al arco contra 5. 43% de posesión contra el 57%. Y así está el grupo F. Países Bajos y Japón con 4, Suecia con 3, ninguno Túnez. Bueno, la próxima fecha se va a jugar de esta forma en este grupo. Será el 25 de junio en el IT Stadium en Texas, Japón-Suecia, y Túnez frente a Países Bajos en el Arrowhead Stadium en Kansas City. Se define este grupo. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido que se jugó en la jornada del domingo, donde enfrentaban a la selección de España frente a Arabia Saudita. Bueno, 4-0 fue para la victoria del conjunto español, que golea en su segunda presentación. Tras el tropiezo del debut, 4 cambios en el 11, España goleó 4-0 a Arabia Saudita y logró la reivindicación y mira los 16avos de final con un horizonte despejado. España cumplió con la reacción prometida al ritmo de Lamine Yamal, titular y elemento disruptor en una selección española que se reencontró con sí misma. Tras el tropiezo del debut, 4 cambios en el 11, goleada ante Arabia Saudita y se reivindicó. Y los 16avos del horizonte despejado, como habíamos dicho.
Bueno, dijo en la víspera del partido Georgios Donis, entrenador de Arabia Saudita, que España era menos España sin Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas. Tenía razón, solo Lamine Yamal en su primera titularidad se la dio. Pero eso sí, no contó con Mikel Oyarzabal, el delantero de España, que pasó 6 días de firmar una estadística histórica en lo negativo al ser contra Cabo Verde el primer jugador registrado desde 1966 que jugaba los primeros 30 minutos de un partido del Mundial sin tocar el balón ni una sola vez a marcar un doblete. Lo firmó en sus dos primeros disparos a puerta en el minuto 21 y 24 para colocarse junto a Fernando Morientes, con 27 en el séptimo máximo goleador de la historia de España. Actuación que completó con la asistencia de Lamine Yamal para el 1-0 en el minuto 10. 3 participaciones de gol antes de lo que tardó en tocar un balón frente a Cabo Verde. España carburó y volvió a encontrarse. Dos futbolistas picados por las críticas salieron al terreno del juego del Estadio del Atlanta, con ganas de responder sobre el césped y lo hicieron. También Luis de la Fuente celebró su cumpleaños con una victoria de la que él no dudaba. Nunca duda de los futbolistas con los que ha ganado todo hasta la fecha. Eso sí, con modificaciones en el 11 titular respecto al debut. Además de Lamine Yamal entraron en Pedro Porro en el lateral derecho, Alex Baena en banda izquierda y Dani Olmo de enganche. Nombres nuevos, pero también modificaciones en el esquema en busca de la velocidad de balón perdida. Pedri se juntó con Rodri y vio el fútbol de cara. Como de Barcelona fue letal. Su hueco fue cerca del área, lo ocupó Dani Olmo, que aportó frescura, entre líneas. Pedro Porro tuvo más altura en ataque que Marcos Llorente y Alex Baena. A diferencia de Gavi, en el debut abrió el campo por izquierda. Y por la derecha, el factor diferencial, Lamine Yamal tocó 5 balones en los primeros 4 minutos, de mitad de ruido de una ficción entregada al 19 de España. Una entrada de última hora para ver el partido, $1.200. A muchos le valió la pena por ver a Lamine Yamal en acción. En cambio, de cara a los rivales era diferente. El miedo se apoderó de ellos y en su primera acción echó por tierra la ayuda de Salem Al-Aswari, quien acabó en el suelo imparable. 10 minutos tardó en abrir el marcador en un gol en el que la selección Audí demostró, a pesar de tener hincapié durante la semana en la defensa del bloque bajo que no es Cabo Verde. Desajustes defensivos en un saque de su propia portería. Lamine Yamal marcó su primer gol en un mundial y en su primera titularidad. Tras la lesión de final de temporada, su presencia en el 11 aceleró por la necesidad de los 3 puntos. Finalmente jugó 45 minutos que fueron más suficientes que España encarrilarse el partido. Primera parte para Lamine Yamal y sin riesgos. La vista sigue puesta a largo plazo, tiempo que en el debut en un mundial de Jeremy Pino para dar minutos a futbolistas, los que necesitan en busca de recuperar su mejor versión. Nico Williams y Michael Merino disputaron la última media hora. Antes, España volvió a marcar, pero el gol no llevó el nombre de ningún futbolista de Luis de la Fuente, sí de un Hassan Altanbikbakti, que introdujo el balón en su portería en un rebote provocado por el disparo de Marco Curella. Segundo gol de córner para España y la pizarra también funcionó. Todo le salía de cara a España, solo que faltó que Ferran Torres se reencontrara con el gol, que volvió a ser esquivo. Como contra Cabo Verde, esta vez por fuera de juego, en el minuto 92, tras una segunda parte de gestión de esfuerzos. La mente en el último compromiso del grupo será el 26 contra Uruguay, al que llegará lanzada dejando atrás las dudas iniciales. Queremos que el balón corra mucho y ser nosotros otra vez, dijo Luis de la Fuente antes del partido. Y consiguió el objetivo. 4-0 ganó España, con 21 remates contra apenas 3 de Arabia Saudita, 9 remates al arco contra uno solo de Arabia Saudita, 65% de posesión contra el 35%. Vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada del domingo. Bélgica frente a la selección iraní. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Inglewood, en el estadio de Los Ángeles, California, en el SoFi Stadium. Se enfrentaban Bélgica, que venía de empatar contra el conjunto de Egipto, Irán contra Nueva Zelanda. Fue 0-0. Y las selecciones de Irán y Bélgica se jugarán el pase de los 16avos en la tercera y última jornada de la fase de grupos tras firmar este domingo un empate sin goles. Las selecciones de Irán y Bélgica se jugarán el pase de los 16avos de final y mantienen suspenso.
El encuentro se disputó muy parejo entre ambos, aunque Bélgica registró el monopolio de la pelota, un dominio que reflejó una circulación de constante con más 300 pases otorgados en los primeros 45 minutos en comparación de los 50 realizados por el conjunto persa. En estas estadísticas respaldan el planteamiento conocido como el Team Melli, que abandonó por completo la posición de balón para encerrarse atrás y apostar un contragolpe aislado ante el asedio belga. Irán salió al terreno con una sólida defensa compuesta por 5 jugadores que no dejaron apenas huecos libres. Dejaron toda la responsabilidad del gol en la estrella del equipo Mehdi Taremi. Lo cierto es que funcionó, sobre todo en la primera parte, que los belgas atacaron con fuerza y lograron despejar 2 ocasiones claras que pudieron haberle otorgado la ventaja al conjunto europeo, casi en los primeros compases. Por su parte, Irán casi logra adelantarse al marcador con un disparo de Taremi en el minuto 25, que entró a la portería, pero que finalmente quedó anulado por fuera de juego. Ambos equipos se marcharon al descanso con el marcador en 0 y volvieron con el compromiso de encarar el duelo a su favor. En caso de encasillar un punto cada uno, el resultado les mantendrá a ambos en la carrera por la clasificación, pero traslada buena parte de la obligación a ganar el último partido. La expulsión de Nathan Goy hizo tambalear las filas belgas. Con un jugador menos, el equipo veía peligrar su posición de dominio, mientras que los persas aprovecharon la ventaja para atacar con fuerza. Las tornas cambiaron, con un Temil que pasó a defender a ocupar el medio campo hacia el delante, obligado al técnico Rudy García en un intento para asegurar como mínimo el empate, a realizar cambios destinados a reforzar el sistema defensivo. El sorpresivo rendimiento de la selección de Bélgica ha sacudido las expectativas del torneo, pues a pesar de que los pronósticos previos lo situaban como el favorito, el encuentro se desarrolló bajo una paridad casi absoluta, confirmando las previsiones de un choque muy disputado para ambos combinados. Y así fue 0-0 este compromiso que se disputó en Los Ángeles, California. Bueno, 22 remates de Bélgica contra 7 de Irán. 7 remates al arco contra 3, 68% de posesión contra el 32%. Vamos al siguiente partido que se disputó en esta jornada de domingo. Se enfrentaba Uruguay, que empató la primera fecha contra los árabes, y el conjunto de Cabo Verde, que le sacó un empate, un punto le sacó a la selección de España. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el Hard Rock Stadium en Miami. Y Uruguay vuelve a empatar y queda complicado. Empató 2-2 frente a Cabo Verde en un partidazo. Quedó bastante complicado en busca de la clasificación, ya que en la última fecha va a enfrentar a España. La selección de Cabo Verde le plantó cara este domingo a Uruguay, le sacó un empate 2-2 el término del partido por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 que se jugó en Miami. Los caboverdianos se fueron en ventaja en el minuto 21 gracias a un gol de Kevin Pina, el primero de ese equipo africano en mundiales. Pero la celeste dio vuelta el marcador con tantos de Maximiliano Araujo y Agustín Canovio. Maxi Araujo a los 44 del primer tiempo y Canovio en el sexto minuto, en el 51. No obstante, el equipo dirigido por Pedro Leitao Brito Bubista volvió a sacudir las redes uruguayas con Helio Varela al minuto 61 para poner el 2-2 definitivo. Kevin Pina de tiro libre puso el 1-0, Maximiliano Araujo empató el partido, Canovio al minuto 51 puso el 2-1 y Helio Varela empató para el conjunto de Cabo Verde. 16 remates contra 11. 2 remates al arco de Uruguay, 4 de Cabo Verde, 66% de posesión contra el 34%. Y bueno, así está este grupo. Así está este grupo que se disputó con España. España es el líder con 4 puntos. Uruguay está segundo con 2 puntos. Cabo Verde también tiene 2 puntos. Y Arabia Saudita, 1 punto. Bueno, está comprimida la tabla en este grupo. Y se va a jugar la próxima fecha, la última, en simultáneo, el 26 de junio. Cabo Verde frente a Arabia Saudita en el NRG Stadium en Houston, Texas. Y Uruguay-España, partidazo, será en el estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara, en México. Será este compromiso. Bien, el último partido que nos queda repasar esta jornada de domingo, que se disputó en el estadio de
Vancouver se jugó Canadá, Nueva Zelanda frente al conjunto de Egipto. Se enfrentaban en el estadio de Vancouver. Canadá frente al conjunto de Nueva Zelanda era el compromiso que se disputaba. Vamos a repasar este compromiso. Bueno, Egipto concreta la remontada ante Nueva Zelanda y queda a las puertas de la clasificación para la siguiente ronda, para los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Vamos a repasar este compromiso. Con un gol clave que selló la remontada y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto este domingo por 3-1 ante Nueva Zelanda, que lo deja a puertas de los 16avos de final del Mundial 2026. Los faraones quedaron como únicos líderes del peleado Grupo G, con 4 puntos, seguido de Bélgica e Irán, que igualaron temprano 0-0 con 2, y Nueva Zelanda con 1 punto. El emblema de Liverpool, sin equipo para la próxima temporada, al expirar su contrato con los Reds, anotó el segundo tanto de los faraones y asistió a Trezeguet en el 3-1. Y los kiwis se habían adelantado por medio de Surman a los 15. Egipto igualó a los 59 con Mostafa Siko, Mohamed Salah puso el 2-1 y Trezeguet puso el 3-1. Y así Egipto le ganó al conjunto de Nueva Zelanda por 3-1. Y así las estadísticas de este compromiso: 10 remates de Nueva Zelanda, 19 de Egipto, 5 remates al arco contra 7, 44% de posesión contra el 56%. Así está el grupo G de esta Copa del Mundo. Egipto 4, Irán y Bélgica tienen 2, Nueva Zelanda 1. La última fecha de este grupo se va a jugar de esta manera. El 26 de junio, Nueva Zelanda-Bélgica en el estadio BC Place de la ciudad de Vancouver en Canadá, y Egipto-Irán en el Lumley Seattle en Washington. Será este compromiso. Y bueno, para la jornada del lunes vamos a repasar los partidos que se van a disputar el día lunes. Serán 3 partidos en la jornada del lunes. Vamos a repasar que se van a jugar de esta manera. Argentina-Austria será a las 14 horas en el estadio de Dallas, en el AT Stadium en Texas. Argentina se presentará frente al conjunto de Austria. A las 18 horas, Francia va a recibir a Irak en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia. Eso será a las 18 horas. Y por último, a las 21 horas, vamos a tener el encuentro entre la selección de Noruega y Senegal, que será a las 21 horas en el estadio de Nueva York de Nueva Jersey. Bueno, ha sido un placer. Nos encontraremos más tarde para más resumen. Gracias, buenas noches.